Bueno, ahora vamos a hablar de la entrevista, ¿no? ¿Qué es la entrevista? A ver, la entrevista es una conversación, ¿no? Es como que yo ahorita pongo a conversar con Ana, con alguno de ustedes, pero no es simplemente es una conversación cualquiera, ¿no? Sino es una conversación que va a ser provocada, ¿no? Por el entrevistador o entrevistadora, que está dirigida a un número relevante de sujetos que han sido elegidos, ¿no? Ese tipo de las personas han sido seleccionadas en base a un plan de investigación, ¿no? Entonces yo tengo sujetos que han sido identificados, elegidos, seleccionados, tipificados, porque tengo un plan de investigación que apuntaba a descubrir ciertas cosas, ¿no? Al tener un plan, tengo un objetivo, ¿no?, de investigación, y justamente mis preguntas, mi interés de exploratorio, va a estar guiado por este objetivo de investigación, y también con un esquema determinado al menos de preguntas, ¿no? Un esquema o una idea de preguntas de cosas que quiero ahondar. Entonces es muy importante cuando tú haces en las entrevistas tener un plan, un objetivo y una población identificada. Entonces, en pocas palabras, un entrevistador o entrevistadora tiene como objetivo el obtener información de esta otra persona entrevistada. Pero una entrevista es diferente de una encuesta. ¿Por qué una entrevista es diferente de una encuesta? ¿Qué es lo que ustedes opinan? Micro abierto, por favor. ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿Por qué una entrevista es diferente a una encuesta? En una encuesta hay opciones, a Exacto. diferencia de la entrevista, con preguntas abiertas. En una Porque encuesta. permite que el participante pueda explayarse y así enriquecer la información que buscamos obtener. Exacto, entonces la encuesta es un poco más, es cerrada, ¿no? Tienes solamente tres, cuatro opciones, no puedes explayarte más, y así hay aún otros de escribir algo, no va a tener toda esta riqueza en una respuesta, ¿no?, que puede tener la entrevista. Entonces, así como nos ha ido contando nuestras compañeras, así como nos ha ido contando Jennifer, Fiorella, Ana, cuando ellas han tenido esta oportunidad de entrevistar, ¿qué es lo que ganamos al entrevistar? Es comprender los puntos de vista de la otra persona, las interpretaciones que tiene sobre algún tema, estas percepciones, ideas, sentimientos incluso, porque también puede expresar sentimientos, y toda esta forma de categorizar que tiene, y de explicar sus propios actos y su entorno social, tal y como son descritos en sus propias palabras, ¿no? Entonces, eso es lo bello de las entrevistas. Muy bien, sí. No existe bidireccionalidad en la encuesta, nos dice también Guillermo, eso es cierto. Ahora, ¿qué necesito para hacer una entrevista? ¿No? Primero hay un proceso previo, ¿no? Hay un proceso previo de concertar una cita, ¿no? Entonces yo voy al lugar, tengo que solicitar explícitamente por el entrevista, se solicita explícitamente, ¿no? Le comento a la persona que tengo una intención de realizar una entrevista, me presento, tengo una aprobación, quizás ahí mismo le puedo entrevistar o acordamos un momento, ¿no? Elegimos cuidadosamente a la persona para entrevistar, ¿no? Si yo quiero tener, como les había dicho desde el inicio, ¿no?, de acuerdo a tu plan de investigación, ¿no?, las características que pertenezcan, que se desempeñe en un cargo concreto, que sea experto en ciertos temas, o que de pronto sea el líder de la comunidad, ¿no? Entonces, esta persona tiene unas características previas que yo he identificado. Bueno, como ya lo saben, según el objetivo de la investigación, el número de entrevistados, entrevistadas puede variar, ¿no? Y esta es una conversación guiada, ¿no? Establecemos, como entrevistadores, establecemos un tema, y la idea es que podamos ser capaces de controlarlo, y llevar a cabo este desarrollo, ¿no? Para los fines de la investigación, aunque a veces no se puede evitar que ir por las aristas, o sea, escuchar a la persona de pronto que se explaya sobre, no sé, la guerra con Chile, y de pronto tú otra vez lo traes a temas de violencia basada en género, no sé. Entonces, es como tener ese control, ese manejo, que pese a que puedan
muchas veces también es fructífero escuchar, pero va a depender siempre también del tipo de entrevista que tú decidas llevar a cabo. Y esto nos lleva a las entrevistas estructuradas, a las entrevistas semiestructuradas, y a las entrevistas libres o a las entrevistas no estructuradas, ¿no? Entonces hay tres tipos de entrevistas que conocemos, con las que nos manejamos en ese. Ahora, la entrevista estructurada, como lo dice su nombre, ¿no? Estructura, hay un guión, ¿no? Hay un orden de preguntas también, que por lo general, con ese orden de preguntas es el mismo que vas a aplicar a las otras personas. O sea, tampoco puedes variar el orden de las preguntas. Entonces, tienes un guión, un orden. Ahora, la entrevista semiestructurada, tenemos más bien un conjunto de preguntas y de temas a explorar, ¿no? No tenemos o no siempre hay una redacción exacta de la pregunta, ¿no? Y tampoco necesariamente hay un orden de exposición. Entonces, eso también mucho te da la libertad a ti como entrevistador también de, sin salirte de ese tema, explorar. Puedes plantear tus preguntas, replantearlas si es que no quedaron claras. Eh, Cambiar el orden en la medida que la persona está respondiendo, ¿no? Entonces, de pronto ya le preguntaste a la señora Juana en qué trabaja y te dijo, yo trabajo criando animales y en mi casa vivimos tal. Entonces ya te dijo la pregunta, la respuesta a tu pregunta de composición familiar, ¿no? Entonces ya no es necesario, entonces puedes ahondar sobre ese tema, entonces te permite esa maleabilidad de la situación. Ahora, y en una entrevista no estructurada es totalmente que no hay guión, no hay preguntas y temas predefinidos, tampoco hay un orden. Tú como investigador simplemente tienes en tu cabeza las preguntas de investigación, el tema, tu objetivo que quieres lograr y por ahí vas permitiendo que la persona se desplaye totalmente, ¿no? Entonces, usualmente lo que se hace en muchos, en el campo o en mi experiencia como entrevistadora es la segunda, ¿no? Normalmente hacemos bastante entrevistas semiestructuradas porque de hecho partimos, las entrevistas no estructuradas suelen ser para entrevistas de posgrado o para tesis, en algunos casos, tesis de posgrado, de doctorado, porque te permiten tener así, ¿no? Una información mucho más amplia que analizarla y también un manejo del entrevistado entrevistadora. Entonces, la que ustedes van a encontrar más en sus futuras experiencias laborales va a ser la segunda. Y ahora vamos a un poquito hablar más sobre, igual, sobre la entrevista estructurada, ¿no? Como les había comentado, se basa en un guión de preguntas, fundamentalmente abiertas, ¿no? Porque la encuesta suele tener, perdón, fundamentalmente abiertas porque no es como cuántos años tienes, ¿no? 23, ¿no? Esas preguntas cerradas, ¿no? ¿Te gusta el fútbol? ¿Sí o no? No, entonces no, ese tipo de preguntas no voy a tener porque eso lo tengo en una encuesta. Entonces, en mi guión de preguntas, fundamentalmente abiertas, ahí sí puedo de todas maneras tener una información. Se les hace las mismas preguntas como les comentaba, en el mismo estándar, en el mismo orden. Pero sin embargo, las y los entrevistados siguen teniendo la libertad, ¿no? de manifestar su respuesta, ¿no? No es que le estoy dando alternativas, a diferencia de una encuesta. ¿Cuáles son las ventajas de la entrevista estructurada? Es que ahorra tiempo, ¿no? Me va a ahorrar tiempo porque tengo ya mi guía de preguntas, mi orden, puede reutilizarse, ¿no? Puedes tener un esquema que puedas reutilizarse en esa investigación, de pronto en otras, y los datos se vuelven más fáciles de analizar porque tienes tus categorías ya listas, ¿no? Tus categorías de análisis, ¿no? Entonces puedes generar comparaciones y tendencias. La entrevista semiestructurada, por otro lado, tenemos esta recolección de datos que hace, ¿no? A través de un conjunto de preguntas abiertas. Y para saturar los datos, es decir, para recolectar información suficiente para entender esta área de interés, este tipo de entrevista requiere de una muestra un poco más grande de participantes, ¿no? Entonces, porque no sé si han escuchado ustedes de la saturación. En muchas metodologías se habla de la saturación de datos, que es cuando tu entrevistado o entrevistada
o cuando ya tú dices, ya entrevisté a 12 personas y me siguen, y ya comienza un punto que la 13ª me dijo lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a ese nivel, tú dices, ya aquí hay saturación de información, es decir, todas las personas están diciendo lo mismo sobre un mismo fenómeno, ¿no? Social, están opinando lo mismo, yo no encuentro una diversidad de opinión o sobre ese tema. Entonces, ahí normalmente cuando tú tienes esa metodología de saturación, sí se requiere un número relativamente más grande para poder justamente armar estas áreas, estas categorías. Como les comenté, se dispone de un guión que recoge los temas que se deben tratar. Es un guión. Pero el orden, el que se abordan los diversos temas, el modo de formularlas, los van a dejar a libre decisión y valoración del entrevistador. Aquí es importante porque nos viene un reto, una pregunta, es ¿qué tanto ustedes saben o creen que se sienten con la suficiente facilidad, ¿no? de generar preguntas abiertas, ¿no? Con rapidez. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a aprender a desarrollarlo o que tenemos también que tenerlo en la mira. ¿Puedo yo generar preguntas abiertas? ¿Qué tan rápido? ¿No? Porque justamente cuando haces una entrevista semiestructurada, pregunta abierta a la respuesta de la persona, entonces tú creas una pregunta que vaya de la mano de tu objetivo, pero puedes ir creando in situ en ese momento, ¿no? Entonces, cuando ya se ha iniciado la entrevista, la conversación se puede plantear como se desee, dentro de un mismo tema, se pueden incorporar nuevas preguntas, se puede explicar el significado de las preguntas, si es que no quedó claro, ¿no? Yo también puedo hacer un énfasis en explicar esta pregunta que hizo, pedir aclaraciones al entrevistado o entrevistada cuando no se entiende algún punto, incluso pedirle que profundice, ¿no? Señor, señora, ¿puede profundizar en ese tema, por favor? Uy, esto que dijo me parece muy interesante. ¿Podría, por favor, contarme un poco más? ¿No? Entonces, o de pronto, uy, me queda aquí duda en esto que mencionó. Quizás podría, por favor, contármelo con otras palabras o volvérmelo a explicar. Entonces, también puedes incorporar estos detalles que van a ayudar a que justamente estas áreas de interés estén construidas de manera más clara. Y de este modo es que tú vas creando como entrevistador, bueno, de ese modo el entrevistado más bien establece un estilo de conversación propio y personal, ¿no? Ahora, la entrevista semiestructurada sirve o puede diseñarse como una entrevista cultural para determinar el conocimiento compartido, las reglas, valores, expectativas de un grupo, como una entrevista de tópico, ¿no? Para aprender más acerca de un evento, de un tema, una entrevista de historias orales, ¿no? Para aprender acerca de un periodo específico desde la perspectiva de la gente que tiene la experiencia sobre ese tiempo, o una historia de vida, no sé quiénes aquí ya tienen experiencia haciendo historias de vida, ¿no? Nos ayuda a conocer esos acontecimientos principales, ¿no? En la vida de las personas. Y también puede ser una entrevista de evaluación, que justamente en el mundo de los proyectos sociales son estas perspectivas de los entrevistados en torno a los puntos fuertes y débiles de un programa, ¿no? Entonces, no sé, el proyecto tal que llegó a la zona de Manchay y luego conocer todas estas perspectivas de los principales participantes, de las y los principales participantes, sobre cómo fueron las actividades, ¿no? Entonces, una entrevista semiestructurada se presta para recoger este tipo de datos, ¿no? Ahora, la no estructurada, como les había dicho, no está establecido el contenido de las preguntas, no está preestablecido, puede variar en función del sujeto y su propósito es provocar respuestas en profundidad por parte de los participantes. Es dejar que desarrolle su visión, animarlo, a incitarlo a profundizar cuando toque temas más interesantes. Y aquí el cometido es pues obtener a lo largo de esta conversación información sobre los temas que se desea abordar, ¿no?
Entonces, pedimos aquí que se cuenten su historia, que hablen de sus experiencias. Es como que una entrevista en la que aprendes en realidad tú un montón, porque lo escuchas a la persona, cómo, cómo se puede, todas sus opiniones sobre, sobre estos temas, ¿no? Entonces, eh, el proceso, más bien acá es al contrario, ¿no? Las y los participantes tienen el control de la entrevista, ¿no? Y cómo van relacionando sus experiencias, ¿no? Y podemos entender o llegar aquí más allá de la misma información, explorar cuál es la comprensión de sus emociones, sus conductas, tal y como son dichas de acuerdo a su experiencia, ¿no? Igual, la idea es siempre tratar de controlar la conversación, evitar las divagaciones excesivas, ¿no? Ahora, habíamos hablado, o me habían comentado en sus experiencias sobre que a veces uno va a campo y bueno, la ve a la persona que está aburrida, que el calor, ¿no? A mí me ha tocado ir a hacer entrevistas debajo de un sol alucinante que lo único que daba ganas era de hacerse así, ¿no? O sea, nada más sin no hablar ni nada. Entonces, sí, realmente que esos factores influyen, influye mucho si hasta si hay un problema en casa, como les estoy comentado, ¿no? Entonces hay que ir viendo como un lugar, el momento, el tiempo de duración, ¿no? Entonces, el lugar, ¿no? Si tenemos la posibilidad de invitar a esta persona a un lugar que resulte cómodo, quizás tengamos alguien que esté un poquito más predispuesto, un lugar con buena iluminación, con buena ventilación, eh, y sobre todo donde no haya ruido, ¿no? Normalmente cuando hacemos trabajos de investigación hay que grabar las entrevistas, ¿no? Entonces se necesita el factor del ruido, siempre es importante mapearlo, ¿no? Llevar a la persona a un lugar donde no haya ruido, etc. Ahora, el momento, ¿no? Encontrar ese momento en que ni el entrevistado, ni tú como ni como tú como entrevistador tengas prisa, ni el entrevistado ni tú, porque así es como que va a ser como siempre dejar la otra parte de la entrevista dos para mañana, para pasado, ¿no? Entonces, tratar de agendar. Obviamente siempre hay dificultades y a veces se mueven las agendas, ¿no? Pero en la medida de posible encontrar ese momento, eh, convenir ese momento, ¿no? Mutuamente. Luego está el tema de duración, ¿no? Los entrevistados, las entrevistadas tienen familias, trabajo que atender, entre otros, ¿no? Entonces, de hecho, el factor tiempo está demostrado que quizás puedan tener tu atención unos 40 minutos a una hora y luego ya vas a tener que utilizar otras tácticas de convencimiento para agendar otra siguiente reunión o que te dé más tiempo, ¿no? Porque las personas también tienen que atender sus negocios, sus familias, etcétera, ¿no? Entonces, y en entrevistados, entrevistadas, identificar cuánto necesitamos entrevistar, qué características deben cumplir. Eso lo van a entender mejor en su metodología, ¿no? Cuando de pronto en sus trabajos les van a indicar ya esto, o ustedes mismos cuando creen su plan de trabajo van a definirlo, ¿no? Y acá también tener su guía o su guión. Entonces, tenemos la ejecución de la entrevista, como les había comentado. Primero, el acercamiento previo, ¿no? El entrevistado, la entrevistada ha recibido información previa por alguien de confianza. Ah, eso es mucho mejor incluso, ¿no? Cuando alguien de confianza les dice, va a ir tal señorita, tal joven, a hacértela, a conversar contigo tal día, ¿no? A veces los agentes comunitarios son los que nos ayudan, ¿no? En estos casos cuando estamos en campo, o los presidentes de las juntas vecinales, entonces, ahí tenemos una persona en la zona que nos pueda ayudar, que sea de la confianza, es mucho mejor porque quizás vamos a ser mejor recibidos, ¿no? Va a haber mayor apertura, ¿no? Yo recuerdo
cuando yo hice mi investigación para mi licenciatura, la hice en Ayabaca con temas de rondas campesinas y yo llego y yo ya conocía las rondas, no, todavía no conocía las rondas, pero conocía una Federación Provincial de Comunidades Campesinas. Y me presentan y inmediatamente me dicen, vienes de la mina. Y yo, no, le digo, no, saco mi papelito de que era estudiante de San Marcos y que estaba haciendo mi investigación para mi tesis. Y luego los de la Federación Provincial aclaran ese tema, ¿no? No, no, ella no viene de la mina, la conocemos, ¿no? Entonces, por un momento fue como, se creó una situación un poco tensa, pero luego, por tener esa compañía, ¿no? de este miembro de la federación, se generó una confianza que permitió más acercarme a ellos, compartir otros momentos con ellos y ellas, y así explorar un poco más de su organización. Entonces, qué importante es también tener a alguien en la zona que nos pueda presentar, ¿no? O si no lo tenemos, llevar una carta, ¿no? Una carta de presentación, hacer una llamada telefónica, en esa llamada telefónica preguntarle también a la persona, ¿no? ¿Qué ayudaría, ¿no? Para que se sienta en más confianza, de que yo la pueda visitar o de acordemos una fecha, ¿no? Conocer qué es lo importante, ¿no? Para esta persona en términos de confianza. Una vez que yo ya hice este proceso de acercamiento previo, viene la parte de, bueno, cómo ya estoy con la persona, ya, la tengo face to face, ¿cómo hago para reducir la desconfianza que se puede generar? Entonces, lo que les decía, ¿no? Me presento de manera profesional, le comento y le dedico un tiempo realmente para hacerle entender qué es lo que queremos de su tiempo, de este tiempo que la persona me va a dar a mí, eh, para esta investigación, ¿no? Entonces, de verdad es como explicarles. Muchas veces, en muchos trabajos que he tenido, incluso, se lleva una hoja, ¿no? Una hoja explicativa, ¿no? Cada resumen del proyecto. Y se le entrega a la persona. Incluso se la lee y se la lee, o incluso hasta se le hace firmar, o si es por contextos virtuales, lo que hemos hecho es grabar y luego preguntarle a la persona por la grabación de voz, señor Priscila Riveros, confirma que usted ha recibido esta información, así como mismo banco, pero de algún modo ese seguimiento es lo importante porque estás preocupándote porque la persona entienda por qué está ahí, ¿no? Y entonces les vamos a describir explícitamente el objetivo de la investigación, explicarle por qué le hemos escogido, por qué se le harán determinadas preguntas, ¿no? Y especialmente el tema que suele ser un poco, siempre como algunas personas lo rechazan, es el tema de la grabación, ¿no? Y ahí se te puede caer tu entrevista, porque muchas personas dicen, no voy a aceptar que me grabes. Y tú necesitas para tu trabajo tu grabación, ¿no? Entonces ahí sí viene a ser un momento clave el tema de cómo comentas o cómo justificas el porqué de la grabación. Puedes decir que es porque tienes mala memoria o porque en realidad necesitas analizar los datos de forma fehaciente con las palabras que ha dicho, y suele ayudar en realidad a tener justamente en esta fase también de las entrevistas, que en la parte del consentimiento informado, no sé si tengan alguna experiencia en los temas de consentimiento informado, también se añade la información en la que dice que su audio será mantenido por la institución tal o por mi persona durante 9 meses y luego será eliminado. Ningún documento de informe va a salir a su nombre, todo es anónimo. Entonces, esas cositas ayuda a aclararlos también. Luego continúa, una vez que ya nos presentaron, le explicamos, ¿no? Entonces
llegamos a este tercer punto que es la entrevista, ¿no? Este proceso de interacción social, pero los pasos previos van a ser claves también para un desarrollo óptimo. Entonces, aquí he puesto en la pantalla, ¿no? Aquí es muy importante una adecuada comunicación no verbal, una actitud positiva y receptiva en el sentido de que quizás me ha dicho, no, no quiero que se me grabe. Entonces tú ¡ah! Vas a reaccionar así asustado o asustado, asustada, o qué vas a hacer al respecto, ¿no? Entonces, no, señor, ¿no? Entonces vuelves a explicarle, ¿no? Porque justamente la desconfianza es lo que suele suceder en estos casos. Entonces, llevar una comunicación apropiada, todo eso nos va a ayudar también cómo vamos recepcionando las respuestas de las personas en este primer momento o esta primera impresión.